Hay un problema que normalizamos y realmente es cada vez más común, que es el ojo seco. Uno ve todo el mundo con ojo seco. ¿Por qué es tan frecuente? ¿Qué se nos vino de los últimos años para acá? El aumento del uso de los dispositivos digitales, de las pantallas, y eso definitivamente Lo ha disparó. disparado la prevalencia de ojo seco junto con a los estilos de vida. ¿Y qué siente el que tiene ojo seco? Tengo los ojos rojos, me arden los ojos, sensación de arenillas o de basuritas, como si tuvieran algo dentro del ojo o cuerpo extraño, les rasca, visión borrosa, esa visión fluctuante. Entonces el paciente a veces ve bien, a veces ve borroso. ¿Es más común en las mujeres o en los hombres o igual? Definitivamente en nosotros. Entonces empiezan a sobrecrecer ácaros, que tú ves mucho en pacientes con enfermedades de la piel. Y resulta que cuando estos ácaros encuentran un ambiente propicio para sobrecrecer, pues lo hacen. ¿Y cuáles son esos ambientes propicios? El mal funcionamiento de estas glándulas sebáceas del párpado. Ese sebo Entonces, acumulado. claro, ellos aman la grasa. Todo se está volcando a encontrar la causa raíz de las enfermedades, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos de alimentación, el impacto de la alimentación en la microbiota intestinal, porque el desbalance de esta microbiota nos lleva a todas las enfermedades inflamatorias. El ojo seco es una enfermedad inflamatoria. Pantallas, celulares. No, esa es una de las principales causas de que se haya aumentado el ojo seco en la población de jóvenes y en la población pediátrica. ¿Y por qué se seca el ojo con el uso de dispositivos digitales? Primer mecanismo, dejamos de parpadear. Parpadeamos en promedio 15 a 20 veces. Cuando estamos frente a pantallas o en actividades que impliquen que tenemos que estar concentrados, se baja a la mitad, incluso a veces hasta 4. La gota de manzanilla, la gota de uchúa, la gota de yo no sé qué tantas cosas, desafortunadamente no sirven, entonces definitivamente no a las gotas naturales. Hay un problema que normalizamos y realmente es cada vez más común, que es el ojo seco. Yo ni siquiera lo tenía muy presente hasta que conocí a nuestra invitada de hoy, que es la doctora Adriana Fierro, oftalmóloga, especialista en córnea y en ojo seco. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Claudia. Feliz de estar acá, uno por el espacio y por este podcast que creaste tan maravilloso alrededor de bienestar, no solamente físico, sino mental y emocional. Entonces, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo lo primero que quiero preguntarte es, ¿uno sí puede vivir solo de atender ojo seco? Sí, depende de lo que busques en la vida, ¿no? Y lo que te apasiona en la vida. Yo llevo 3 años tratando ojo seco y mis pacientes son exclusivamente de ojo seco, pero claro, cuando tú te pones a pensar, eres cirujana, dejaste de operar, dejaste de recibir ingresos por esto y tomas la decisión de dedicarte solo a la clínica y más de una enfermedad tan puntual como ojo seco. Entonces, bueno, te confieso que al principio fue un poco difícil de aceptar, no por mí, porque siempre he sentido, estoy convencida que ha sido la mejor elección, sino como para los demás, ¿no? Entonces, como una cirujana, oftalmóloga, subespecialista en córnea, deja de operar, ¿no? Claro. Pero nada, cuando uno se reconcilia con eso, todo fluye de una manera lindísima y el ojo seco es muy frecuente. Pero es que eso te iba a decir, es que uno ve todo el mundo con ojo seco. ¿Por qué es tan frecuente ahora el ojo seco? Exactamente, bueno, en parte porque ya lo estamos diagnosticando más, porque ya somos más sensibles. Antes y todavía pasa mucho que las personas tienden a normalizar sus síntomas de ojo seco. Pero ¿qué se nos vino de los últimos años para acá? El aumento del uso de los dispositivos digitales, de las pantallas, y eso definitivamente Lo ha disparó. disparado la prevalencia de ojo seco junto con a los estilos de vida, ¿no? Ujú. Factores ambientales, porque el ojo seco es una enfermedad definitivamente multifactorial. Y en Bogotá muy común por el clima seco, por la polución, ¿por Absolutamente. qué más? En Bogotá básicamente es eso, humedad, la humedad relativa es una humedad relativa baja, contaminación. Mira que hay un fenómeno muy particular y es que tengo pacientes que viven en otros países, ¿no? Países incluso con humedades Bajas también. incluso más bajas que las de Bogotá y llegan a Bogotá, pero es que cuando yo llego a Bogotá es cuando se me aumenta y se me exacerba el ojo seco. Entonces, claro que hay un factor de contaminación aquí predominantemente en Bogotá que hace que sea mucho más frecuente que en cualquier otra ciudad. ¿Y qué siente el que tiene ojo seco? Mira, los síntomas, de lo que se quejan la mayoría de los pacientes es, tengo los ojos rojos, me arden los ojos, sensación de arenillas o de basuritas, como si Ujú. tuvieran algo dentro del ojo o cuerpo extraño,
les rasca, pero no es esa rasquiña del paciente alérgico que definitivamente Sí, está todo el tiempo con esa rasquiña. como la molestia. Exactamente, y algo muy particular que muchas veces no asociamos con ojo seco y es la visión borrosa, esa visión fluctuante. Entonces el paciente a veces ve bien, a veces ve borroso en los momentos en que el ojo está más seco y eso tiene que ver con todos esos factores ambientales a los que se expone durante el día. Entonces se despertó bien y llega a la tarde y ya está viendo borroso, el típico paciente que trabaja en oficina y siente que tiene que estar parpadeando para ver un poco mejor. Sí, a mí en una época me pasaba eso como que no veía, entonces parpadea y realmente después que se lo consulté a Sí, una oftalmóloga me dijo que claro. probablemente era ojo seco. ¿Es más común en las mujeres o en los hombres o igual? Definitivamente en nosotras las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? Por varias cosas. La principal son los cambios asociados, los cambios hormonales asociados a la peri y a la menopausia, ¿sí? Pero no solamente eso. O sea, se le seca a uno todo hasta el ojo. Exactamente. En algún momento de la vida, todas nosotras vamos a sufrir de ojo seco, independiente si tengamos muchos síntomas o no, pero vamos a tener ojo seco, ¿no? Porque resulta que ahorita lo vamos a tratar un poco más. Tenemos en el párpado unas glándulas que producen grasa, que son las glándulas sebáceas y son hormonodependientes. Entonces, por eso todos estos cambios hormonales van a desembocar o van a hacer que todas tengamos ojo seco en algún momento. Nosotras las mujeres también anticonceptivos hormonales, vamos otra vez a todo el tema hormonal y dermocosmética, productos que nos Maquillaje. ponemos, maquillaje, procedimientos estéticos, es decir, una cantidad de cosas que hacen que nosotros las mujeres definitivamente suframos más de ojo seco. Ah, y otra cosa, las enfermedades autoinmunes que son más frecuentes en las En las mujeres. mujeres, Entonces, sí. todo eso va sumando en que nosotras las mujeres definitivamente sufrimos más de ojo seco, pero mira que a lo largo de los últimos años es no es particular, lo sabemos, los hombres han venido presentando mucho ojo seco. Yo tengo muchos pacientes hombres de ojo seco y eso se debe a uso de pantallas en personas más jóvenes y aumento de prevalencia de enfermedades que tú ves mucho y son enfermedades inflamatorias de la piel como el acné y la rosácea. Entonces eso también nos ha disparado la prevalencia de ojo seco en los hombres. ¿Qué relación tiene? Cuéntanos un poquito, el acné y la rosácea con el ojo seco. Listo, entonces resulta que la principal causa de ojo seco es el mal funcionamiento de las glándulas sebáceas o glándulas que producen grasa que tenemos en los párpados. ¿Listo? Resulta que en los pacientes con estas enfermedades inflamatorias se impacta directamente el funcionamiento de estas glándulas, es decir, empiezan a funcionar mal y se empiezan a Se perder, se taponan, no taponan. se Y no, cambian. exactamente, se taponan la grasa que tendría que salir a mis lágrimas como para ejercer ese factor protector. No está sucediendo, el paciente se le evapora más su lágrima y presenta ojo seco. Entonces, en estos pacientes que tienen estas enfermedades inflamatorias de la piel, estas glándulas empiezan a funcionar mal, se empiezan a perder. Entonces, la enfermedad per se ocasiona esto, pero no solamente esto, sino los medicamentos que muchas veces se tienen que dejar para tratar estas enfermedades. Sí, Entonces, es con un círculo ahí. isotretinoína lo sabemos que Exactamente. Eso, las cremas que a veces no creemos, todo lo que el paciente se debe aplicar en la cara, que definitivamente sí que termina impactando la superficie ocular. el uso de pestañina, pestañas postizas que están tan de moda ahora, Pestañas postiza, lifting de pestañas, todas estas todos cosas. esos tratamientos que la Estos gente se hace. tratamientos se emplean químicos para poder realizar este tipo de procedimientos. Entonces, estos químicos impactan definitivamente la superficie del ojo, hacen que el ojo se seque más. Y a largo plazo, no sabemos, ¿no? Pero definitivamente van a seguir impactando en el proceso inflamatorio de esa superficie ocular. Y otra cosa adicional es que las mujeres que se realizan este tipo de procedimientos, tratando de buscar que dure un No se poco limpian más el ojo. el efecto en el tiempo, no se lavan las pestañas. Entonces empiezan a sobrecrecer ácaros, que tú ves mucho en pacientes con enfermedades de la piel, ácaros, bacterias, y hacen sí o sí que el ojo se seque más. Cuéntanos lo de mi mamá con ojo seco fue donde Adriana y le dijo que tenía ácaros y le sacó una foto. Mi mamá no lo podía creer, le contaba a todas sus amigas, les mandó la foto a todas. Le parecía increíble que todos esos bichos estuvieran dentro de su pestaña, ella que es tan Sí. aseada. Cuéntanos cómo es eso.
lo mismo que te pasa a ti con los pacientes dermatológicos. Entonces, cuando uno le dice a un paciente por primera vez, es que resulta que tienes ácaros en las pestañas, lo primero que piensa, pero ¿por qué? Si yo Me me baño. limpio, yo me baño, yo me aseo, ¿por qué voy a tener ácaros? Y resulta que todos tenemos ácaros en la piel. Es el ácaro que se llama el dermis, que es parte Un de nuestros habitante normal. habitantes normales de la piel, junto con bacterias, junto con todo lo que tenemos en el organismo. Y resulta que cuando estos ácaros encuentran un ambiente propicio para sobrecrecer, pues lo hacen. ¿Y cuáles son esos ambientes propicios? El mal funcionamiento de estas glándulas sebáceas del Ese párpado. sebo Entonces, acumulado claro, ahí. ellos aman la grasa, les fascina. Y de hecho los encontramos más en la zona T, si a todos nos tomaron ahorita como muestras de demos. Entonces les fascina esa grasa ahí como acumulada, encuentran ese ambiente propicio de grasa, de inflamación, empiezan a sobrecrecer y ahí es cuando manifiestan síntomas. Los principales síntomas son que se inflama el párpado. Entonces, lo que nosotros conocemos como blefaritis, empiezan a aparecer esas caspitas, o el paciente que no tenía orzuelos y nunca le había dado, primera vez que le sale orzuelo, quistes que llamamos chalación. Y hay algo muy particular, es que hay pacientes que no van a notar eso. ¿Por qué? Porque el 50% de los pacientes que tienen este sobrecrecimiento por ácaro tienen ojo seco. Entonces muchos van a terminar consultando porque tienen ojo seco o ya tenían y se les exacerbó. Ujú. Entonces él venía bien, yo no notaba nada, pum, se me exacerbó el ojo seco, van al examen, resulta que te tenemos que tratar el ácaro. Entonces yo le he explicado muchas veces a tu mamá que no se preocupe, que no Sí. se bañara, A ella le y parece además es terrible. que el mal funcionamiento de estas glándulas hormonodependiente y la edad también, ¿no? Entonces uno pasa ya toda esa barrera de los 50 años, todo se empieza a desgastar en el cuerpo, se empiezan a perder esas glandulitas, a funcionar mal y hace que sea mucho más frecuente. Incluso se habla que en pacientes mayores de 70 años la posibilidad de un sobrecrecimiento de ácaros puede llegar hasta el 100%, imagínate. Lo que pasa es que muchos no manifiestan Son síntomas, ¿no? asintomáticos. Son asintomáticos absolutamente. ¿Y cómo lo diagnosticas? Tanto el ojo seco como los ácaros. ¿Cómo es el diagnóstico? Listo, el ojo seco, sintomático, es decir, el paciente qué está sintiendo y el examen clínico que uno le hace en el consultorio. Nosotros tenemos unas pruebas básicas que hacemos, pero ahora también tenemos otros equipos que nos permiten medir qué tanta cantidad de lágrimas produce el paciente, cómo es esa lágrima, es decir, la calidad de la lágrima, cómo están estas glándulas en cantidad y en funcionamiento. Entonces, básicamente va a ser clínico. ¿Sí? Y los síntomas del paciente. Muchas veces uno se lleva sorpresas y encuentra un paciente muy sintomático, muy, muy sintomático, y uno lo examina, oye, no, no tienes casi nada, y al revés. Entonces es realmente muy subjetivo y ahí es donde uno entra como especialista a ver cuál es el tratamiento que mejor se le acomoda a cada paciente. ¿Y cuál es el tratamiento del ojo seco? Bueno, el tratamiento pilar, el pilar pues o lo básico para el tratamiento son los lubricantes, ¿no? Las lágrimas artificiales, que cuando uno las escoge, igual, va a depender del tipo de ojo seco que tenga el paciente, ¿no? Entonces, pilar las gotas de lubricación, pero tenemos gotas desinflamatorias que modulan toda esta respuesta de inflamación. Utilizamos en casos severos plasma o hemoderivados, derivados de la sangre. Utilizamos unos tapones de los puntos lagrimales y ya lo habíamos dicho, pero lo vuelvo a mencionar, la principal causa de ojo seco es la disfunción de estas glándulas sebáceas del párpado que se llaman las glándulas de Meibomi. Imagínate que el 80% de los pacientes con ojo seco tienen disfunción de glándulas. Entonces, ¿a qué se ha volcado todo ese tratamiento? A tratar esa causa base, que es la disfunción de estas glándulas o el mal funcionamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Terapias de párpados. Entonces, yo en el consultorio les hago un estímulo con calor, les hago Espada de drenar, pestañas, se sí. llama eso. El spa que ahorita ya encontramos muchos, yo ya le quité el nombre de spa porque me aburrí del nombre, Sí, pero es sí. eso, que son terapias de párpados. Estimulamos con calor, drenamos las glándulas para que se empiecen a funcionar mejor. Y ahora, Drenar la glándula es como hacer una limpieza de piel. tal cual, y así les explico yo a los pacientes, Ajá. oye, es como cuando te van a hacer una limpieza en la cara. ¿Qué te ponen primero? Vapor para dilatar los poros Exacto. y luego ¿qué hacen? Te drenan, sea manualmente, o sea, ahorita hay otros equipos también que hacen como el mismo efecto del drenaje, pero es lo mismo. Yo te estoy haciendo una limpieza en los Del párpados. párpado. Ujú. Exactamente, entonces drenamos esas glándulas. Y algo que tenemos y que se ha venido cada vez posicionando más es el uso de la tecnología, Sí. ¿sí? Entonces ahí dentro de la tecnología y todo lo que usamos para los párpados, para las glándulas, viene de la dermatología, ¿no? Entonces ahí tenemos la luz pulsada intensa.
que es la IPL. ¿Cómo se descubrió que funcionaba para los ojos? Por pacientes dermatológicos que tenían rosácea. Entonces, a estos pacientes de rosácea que tenían su rosácea cutánea, es decir, en la cara y en los ojos, les empezaban, o parte del tratamiento era hacerles IPL en la cara y empezaron a mejorar el ojo seco. Entonces, desde ahí empieza todo este tema de investigación alrededor de luz pulsada intensa o IPL y disfunción de glándulas de meibomio. ¿Qué hace entonces puntualmente la luz pulsada? Estimular o hiperestimular, poner a hiperfuncionar estas glándulas y bajar inflamación. Ujú. Y de ahí también tenemos otras cosas que se han venido tomando de la dermatología, tecnologías como fotobiomodulación, que tú lo tienes también allá en Dermosalud, radiofrecuencia, tecnología plasma, o sea, todo lo que ha venido saliendo en función de tratar esa causa base que es la disfunción de estas glándulas, definitivamente es tecnología para los párpados, ¿no? Sí, Adriana hace luz pulsada muy frecuente, Sí. veo pacientes todos los días y cuéntanos cómo se hace. Hay que poner Sí, protección dentro del ojo. sí. Entonces hay como dos corrientes, ¿no? Hay una corriente que dice ponle simplemente las gafas de protección usuales que uno usa cuando va a hacer IPL y le haces IPL en esta parte de la cara porque igual esa luz indirecta va a tener efecto, ¿no? Hay otra escuela en la que ponemos protectores oculares, entonces ponemos unos protectores oculares especiales de acero inoxidable y aparte de hacer los pulsos en la cara, vamos a hacer unos pulsos Es directos en cerquita las y directo. párpados, exactamente. Y después de esto, ¿qué hacemos? Drenaje de las glándulas. Entonces ahí nos aprovechamos de esa temperatura alta que alcanza el equipo y aprovechamos y drenamos. Y ahí con cada sesión, que son 4 sesiones iniciales, uno se va dando cuenta qué tanto va mejorando el funcionamiento de estas glándulas en facilidad con la que sale la grasa y en la calidad de la grasa, ¿no? Y o sea, no duele, ¿no? El paciente que puede sentir un poquito de calor, a veces Calor. calor y como si le estuvieran poniendo, pues como si te pongan un flash de una cámara y es lo que vas a sentir, pero realmente no es doloroso. A veces lo que más les molesta, lo que puede El molestarles protector ocular. es el Pero igual se protector hace ocular. con Con anestesia, por anestesia, ejemplo. o sea, Sí. mira, o sea, yo creo que el 1% de mis pacientes se queja del protector Los ocular. míos todos se quejaban hasta que me enseñaste a usar la anestesia. Sí, Sí, es un sí, antes y un claro, después. claro, es un Realmente eso antes y no un molesta después. nada. Claro Sí. que sí. Bueno, en los hábitos de vida que uno siempre habla, por Sí, ejemplo, la microbiota, que hablamos tanto de sí, cómo está toda nuestra flora sí. intestinal, pero también la de la piel y la de los ojos, Ujú. ¿qué recomendaciones le das a los pacientes? Entonces, imagínate que tú lo sabes, todo se está volcando a encontrar la causa raíz de las enfermedades, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos de alimentación, el impacto de la alimentación en la microbiota intestinal, porque el desbalance de esta microbiota nos lleva a todas las enfermedades inflamatorias que conocemos, ¿no? El ojo seco es una enfermedad inflamatoria, entonces por eso también cada vez han salido más estudios del impacto de esa microbiota intestinal en una enfermedad inflamatoria como el ojo seco. Entonces la alimentación es lo que todos saben, la información la tenemos ahí. Entonces, ¿qué tienes que evitar o empezar a controlar? Los ultraprocesados, ¿no? Tienes que empezar a comer más vegetales, a comer fibra que le puedas dar esa microbiota para que pueda Alimentar. funcionar mucho mejor. Y ahí ya sabemos, los vegetales verdes, o sea, es como toda la información que ya todos conocemos, pero que definitivamente es uno de los hábitos más difíciles De de incorporar. Además, incorporar. porque uno como que no lo relaciona, no lo ve directamente y tampoco lo puede como probar directamente porque se demora Exactamente. un tiempo en que tú lo puedas. Exactamente. Y sabes que en los pacientes que más impacto tiene esto definitivamente es en los pacientes que tienen ojo seco asociado a enfermedades de la piel. Entonces ahí tenemos la rosácea, tenemos el acné. Entonces el paciente que tiene ya rosácea en los ojos, pero tú le empiezas a controlar toda esa parte de la microbiota también para controlar mi parte del componente cutáneo, es el paciente que más va a notar los cambios. Sin embargo, yo a todos los pacientes de ojo seco les digo, bueno, debemos empezar a ponerle atención también a este tema de alimentación, a este tema de microbiota intestinal. Y con las enfermedades autoinmunes, el Sjögren y las Ujú, otras enfermedades autoinmunes, ¿cómo funciona el ujú. tratamiento del ojo seco, digamos? Bueno, afortunadamente el ojo seco asociado a enfermedades autoinmunes es el mínimo porcentaje. Entonces, en estos pacientes, ¿qué pasa? No es que la calidad de la lágrima esté alterada por las glándulas, bueno, al final pueden sí terminar con disfunción de estas glándulas, sino que este paciente no produce lágrimas. ¿Por qué?
porque se altera su glándula lagrimal, ¿no? Entonces, en estas enfermedades autoinmunes tenemos el síndrome de Sjögren, ¿no? En el que no solo se afecta la glándula lagrimal, sino las glándulas salivales. Entonces, el paciente que tiene ojo seco y Hoja boca seca. seca, ahí tenemos las otras enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoidea, el lupus, en fin, todas las enfermedades autoinmunes se pueden manifestar también con ojo seco. Entonces, en estos pacientes, tú sabes también que cada vez es más importante el rol de sus factores ambientales. Y ahí también entra la alimentación, y ahí también entra la microbiota intestinal. Entonces, claro, esto es la base, pero un paciente de estas enfermedades autoinmunes que realmente son los que se comportan con ojos secos más severos. Claro. Listo, les doy las gotas, le modulo la respuesta inflamatoria. Estos pacientes les ponemos unos tapones para tapar ese desagüe por donde se va la lágrima y aprovechar esa poca lágrima que producen. Estos son los O sea, pacientes. tapón Sí, en en el el punto punto de de drenado. desagüe, en el punto de desagüe de la lágrima, ahí ponemos unos tapones para aprovechar esa poquita lágrima que está Sí. produciendo el paciente. Estos pacientes son los que con más frecuencia les dejamos gotas de plasma o de derivados de la sangre, ¿no? Incluso a veces necesitamos cirugías, ¿no? Necesitamos tapar quirúrgicamente los puntos lagrimales. Son pacientes que en casos severos incluso tenemos opciones de lentes de contacto. Hay unos lentes de contacto esclerales que uno le pone al paciente, que tienen como un reservorio de líquido para que el paciente todo el tiempo esté en teoría con el ojo Humectado. lubricado, humectado, bueno, y procedimientos quirúrgicos ya más severos, que es trasplantar glándulas salivales en el ojo, bueno, cosas que son un poco más complejos, más complejas, pero realmente es el paciente más retador, el Claro, paciente de más enfermedades difícil. autoinmunes, el más difícil de manejar. Cuéntanos las diferencias entre las gotas, porque uno, si tengo ojo seco, va a comprar una gota. Sí. Obviamente lo ideal es que el paciente consulte, pero digamos como una información Claro general que de sí. cómo son. Lo usual es que un paciente o que las personas tengan ojos secos leves. Entonces el paciente va a la farmacia, compra una gotita lubricante y ojo porque que no compran las gotas para blanquear los ojos, ¿no? Ah, Estas gotas que aclaran los ojos, que a largo plazo dañan la superficie ocular y va a terminar peor todo. ¿Listo? Entonces compró su gota, se sintió bien. Tenemos el otro escenario de los pacientes que ya están consultando a especialistas, dermatólogos, reumatólogos, ginecólogos por enfermedades de base y el especialista les manda unas gotas perfecto, ¿no? Pero tenemos ese otro grupo de pacientes en los que definitivamente decimos, no, ya usted tiene que consultar para saber qué gota y qué tratamiento le vamos a dejar, porque hay infinidad de gotas, ¿no? Entonces tenemos gotas lubricantes con conservantes, sin conservantes, gotas que aportan esa grasa que tenemos deficiente, tenemos gotas líquidas, gotas en gel, entonces va a depender del tipo de ojo seco y de la severidad de ojo seco que tenga el paciente, la elección de las gotas que hagamos. ya. Con las cirugías Ujú. de blefaroplastia, Sí, de cualquier sí. cirugía, ¿cómo se comporta y cómo debería Ujú. uno? Todas las cirugías ocasionan ojo seco, todas las cirugías de los ojos. Entonces empezamos por los párpados, la blefaroplastia, ya sabemos que los primeros meses queda un poco más abierto el ojo, que ese mecanismo del parpadeo que se nos pierde hace que no se expriman las glándulas, también se va hacia el párpado. Entonces ese es el primer escenario. Las cirugías de los párpados. Dos, entramos con las cirugías para quitar las gafas, las cirugías Eso. refractivas. Sí o sí van a secar los ojos, a veces solo lo secan durante los primeros meses, a veces es un paciente que queda persistentemente con ojo seco. ¿Por qué? Porque durante la cirugía nosotros, o sea, se cortan los nervios de la córnea y ellos tardan en volverse a regenerar. Entonces es un paciente que va a tener ojo seco, cirugía de catarata. O sea, todas las cirugías que hagamos en los ojos van a tener impacto en el ojo seco, pero mira lo importante y es que cada vez los oftalmólogos están más sensibilizados a que, hombre, voy a llevar a un paciente a cirugía, ¿cómo está el ojo seco? ¿Por qué? Porque la cirugía le va a empeorar el ojo seco y porque además tratar a un paciente con ojo seco antes de cirugía va a mejorar los Los resultados resultados. quirúrgicos. Y con la isotretinoína, ¿qué recomendaciones nos das a los dermatólogos y a los pacientes que están en tratamiento? Sí, bueno, en una época yo era no, nunca, bueno. Uno tiene que hacer una balanza, ¿no? Entonces, definitivamente, reservar este tipo de medicamentos. ¿Qué pasa con la isotretinoína? ¿Qué pasa con los retinoides? Incluso con el retinol que dejamos en el contorno, en la cara. Todo esto tiene impacto en la superficie. ¿En qué? En las glándulas de Mebo. Entonces, en las glándulas sebáceas volvemos a lo mismo.
las puede dañar, las puede atrofiar, las puede poner a Porque de funcionar hecho peor. nosotros tratamos de disminuir el sebocito, la acción del Claro, porque sebocito. seca. Entonces, Claro. imagínate, te seca la piel, pues te va a secar la grasa que tienes en las glándulas de los párpados. Entonces, el impacto directo es sobre las glándulas sebáceas, las glándulas de Meibomian. Y eso pasa con el resto de cosas. Entonces, en ese sentido, hay unos estudios que dicen, no, uno suspende la isotretinoína y ya, todo Mm, vuelve a la normalidad, pero la realidad y lo que vemos nosotros como oftalmólogos es que muchas veces ese daño es persistente. O sea, ya depende de usted, las dosis ya que depende de las dosis, incluso con dosis cortitas de poco tiempo, se dañó sus glándulas, bueno, vamos a ver cómo te vamos a tratar el ojo seco asociado a eso. Entonces, las recomendaciones que tú me dices que como dermatólogo deberían dar es cuándo usarla. O sea, reserva la isotretinoína realmente para los casos que justifique sí, ordenarla. no a cualquiera, Acné cicatrizal, la rosáceas, que tú definitivamente ves ese no componente puede ser con otra cosa. inflamatorio que tienes que bajar esa inflamación de alguna forma, está justificado darle la isotretinoína porque es parte del armamento que tenemos de tratamiento, pero no para temas estéticos, es decir, no para mejorar de pronto calidad de la piel, que yo no sé si todavía sigue pasando, pero en una época ordenaban dosis muy bajitas para mejorar la calidad de la piel en mujeres como nosotras. Por Sí, ejemplo, ay, quiero que se vea un poco mejor la piel, disminuir como esa grasitud. No, entonces reservarlo para los para casos. los casos que se deba. Y advertirle al paciente, bueno, listo, ya te tengo que empezar este medicamento, ¿qué puedes sentir? Se te va a secar el ojo. ¿Y Mm, qué sería lo ideal? Y si es mi gran recomendación es, le vas a iniciar ese medicamento, mándalo antes a oftalmólogo. ¿Por qué? Porque uno ya tiene un panorama. Entonces, tiene un panorama de cómo está el paciente y sabe que lo que suceda después, hombre, era por la enfermedad que ya tenía de base o realmente es un efecto eso es verdad. secundario de la isotretinoína. Entonces, mi recomendación para ti, para todos los dermatólogos, hombre, le va a iniciar isotretinoína, mándelo donde el oftalmólogo para que vea inicialmente cómo está. Y yo te oí también por ahí en redes hablando de la toxina botulínica que se acaba el ojo. Dios mío, ahora no nos vamos a poder poner Botox. ¿Cómo es eso? Mira, eso fue un tanto revuelo que me tocó hacer un live solamente de procedimientos Hablando de eso. estéticos y de toxina en ojo seco, porque sí, o sea, ¿qué pasa con la toxina botulínica? Y lo hablábamos en ese live y se los digo ahorita acá porque obviamente uno hace un reel y uno dice, bueno, un paciente me dijo que no se iba a volver a poner toxina, entonces me llama una amiga que nunca te vas a volver a poner toxina y yo no dije eso. Entonces mira cómo la información a veces lo que uno Sí. comunica no se entiende. Entonces puede secar el ojo por dos grandes mecanismos, ¿no? Uno, y eso es muy dependiente del inyector, de la experiencia que tenga el inyector, de la zona donde le ponga. Entonces, si tú estás muy cercano a la zona de la glándula lagrimal, por difusión puede llegar ese medicamento y hacer que se disminuya la producción de las lágrimas. ¿Listo? El segundo mecanismo es que, claro, tú estás poniendo toxina en todas, estamos hablando del área periocular, aquí no tiene efecto en ojo seco. Entonces, le pones toxina aquí, se va a disminuir el mecanismo de parpadeos efectivos. Entonces, si yo estoy parpadeando más suavecito, eso va a hacer que el párpado no, el de arriba no llegue al de abajo y no se expriman las glándulas, volvemos a lo mismo, las glándulas sebáceas del párpado. Entonces, esos dos mecanismos son los dos mecanismos por los que una toxina puede generar ojo seco, pero se presenta en un mínimo porcentaje de los pacientes, ¿sí? Ahora, yo decía, en ese entonces me acuerdo, yo un paciente de ojo seco severo, ¿sí? O sea, ¿para qué le voy a poner la toxina que de repente le puede empeorar la condición o no? O sea, yo prefiero no ponérselo, pero el resto no, inyector dependiente. Entonces, la gran recomendación es, por favor, ve donde una persona que esté entrenado, donde un médico, porque ahorita todo el mundo pone Mm. toxina botulínica, un médico que se haya entrenado y que sea experto realmente en toxina botulínica. Y de hecho hay un reel que voy a poner próximamente y es que yo me fui a poner toxina botulínica porque dije voy a demostrarle a los pacientes qué pasa con mis ojos porque yo tengo ojo seco. Entonces hice un escaneo con un aparato que tengo ahí listo. Se bajó mi producción de lágrimas, qué pasó con mi parpadeo y en mí no pasó nada. ¿Listo? Entonces eso es como lo que se viene después para que la gente entienda un poco más. Sí puede producir y sí le tenemos que explicar al paciente y le tenemos que preguntar. O sea, pregúntale, ¿tú tienes ojo seco? ¿Tin? De pronto se te puede empeorar. Pantallas, celulares, los jóvenes, bueno, y la gente adulta también, de ahora que tienen dos computadores, el celular,
todos todo. los aditamentos, recomendaciones. Claro, bueno, esa es una de las principales causas de que se haya aumentado el ojo seco en la población de jóvenes y en la población pediátrica, que antes no veíamos. ¿Y por qué se seca el ojo con el uso de dispositivos digitales? Primer mecanismo, dejamos de parpadear. ¿Por qué? Porque estamos concentrados. Entonces, ahorita en esta conversación que nosotros estamos sosteniendo, parpadeamos en promedio 15 a 20 veces. Cuando estamos frente a pantallas o en actividades que impliquen que tenemos que estar concentrados, se baja a la mitad, incluso a veces hasta 4 veces por minuto. Entonces, imagínate ese ojo expuesto, claro que se va a secar. Y además le quitamos el otro mecanismo, que es el parpadeo que hace que se expriman las glandulitas. Entonces, por esas dos cosas, el ojo se va a secar. Entonces, ¿cuál es la recomendación al final? La clave, y como yo digo, el secreto del ojo seco está en el párpado. Y para pantallas, ¿qué es? Hombre, recuerda que tienes que estar parpadeando. Haz unas pausas activas durante el día. A veces nos dicen la Academia Americana de Oftalmología, dice cada 20 minutos haz una pausa. Nadie lo va a hacer. Sí, entonces yo le digo al paciente, haz la mayor cantidad de pausas que puedas hacer durante el día, y es quita o retira tus ojos de esa pantalla, mira el punto más lejano que tengas en ese momento y a 5 parpadeos para repartir tu lágrima y para que ayudemos en parte a exprimir esas glándulas. Entonces esa es la recomendación uno. Y dos, poner las pantallas dirigiendo la mirada un poco hacia abajo. Entonces por eso estas personas que tú dices pantalla aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, perdemos ese mecanismo de protección del párpado y el ojo se seca más. Entonces esa es la otra gran recomendación para Eh, pantallas. Cosas naturales, que el té, que los colirios naturales, cosas que la gente se echa, ¿sirven, no sirven, hacen daño? Cuéntanos. Listo. Hablando del té, el té de manzanilla, si se quieren poner bolsitas de té tibias sobre los párpados, maravilloso, porque el calor de hecho es una de las terapias que dejamos complementarias para el paciente en casa para estimular las glándulas y la producción de la grasa. ¿Listo? Pero entonces ya nos vamos a la gota de manzanilla, la gota de uchúa, la gota Mm. de yo no sé qué tantas cosas que desafortunadamente Hasta uno, limón se pone la gente. limón, desafortunadamente no sirven, uno, dos, no sabemos qué tienen. Esto no está regulado, entonces uno no sabe en ese frasco de la gota de uchuva qué más tiene. Se pueden irritar los ojos, incluso producir infecciones. Entonces el paciente con conjuntivitis por andarse poniendo estas locuras. Entonces definitivamente no a las gotas naturales, Bueno, el naturistas. top 3 de las recomendaciones para quien, para todos, para prevenir Claro que el ojo sí. seco. Número uno, como hablamos que la clave o el secreto del ojo seco está en el párpado, entonces parpadear. Parpadeo. Y el paciente que ya tiene ojo seco, terapias de calor en casa. Dos, alimentación, alimentarte lo más sano posible, hidratarte. Eso también es un punto muy importante. Y por último, ponerle atención a los cosméticos, al maquillaje. En el paciente de ojo seco yo se los limito, yo de hecho casi no me maquillo, entonces limita un poco el maquillaje si ya tienes ojo seco y si no, y para el paciente que se maquilló, realmente desmaquillarse. Siempre, Limpiarlo. siempre hay que desmaquillarse. Adriana, pues imagínate de una cosa tan chiquita todo el tema que nos sale y Sí, nos falta, y nos falta. pero será Sí, para otra claro que sí. oportunidad. Por favor, si tienen dudas, preguntas, comenten. Si alguien que ustedes conocen tiene ojo seco, envíenle este video. Síganos en nuestras redes sociales y en los de la doctora Adriana Fierro. Muchas gracias por acompañarnos esta Gracias vez. a ti por la invitación y nos veremos en una próxima seguramente.